¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz en el espacio Entre Líneas. Estamos transmitiendo desde la cabina del periódico Ruta, aquí en las instalaciones en Tulancingo, Hidalgo. Los que no están conectando ellos. Estamos fuera, ¿eh? Pero en Facebook sí. ¿Eh? En Facebook estamos. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, me da mucho gusto saludar esta noche a José Beña Velázquez, columnista político. Pepe, buenas noches. Buenas noches, pascuales a todas, a todos. También a Raúl Rodríguez Cortés, columnista del periódico Universal. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Y al licenciado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, comentarista político. Buenas noches, licenciado Sepúlveda. Buenas noches para todos. Bueno, el temario de hoy es el legado que nos deja el pontificado de Francisco. En pocos minutos, ¿cuál sería para ti el legado, Pepe Ureña? No, es enorme. Yo creo que hay un cambio en la iglesia, sobre todo él decidió voltear hacia los pobres. Ha sido un discurso permanente desde León XIII con la encíclica Rerum Novarum, y hasta ahora se cumple, realmente se ve. Es cierto, Juan Pablo II volteó también hacia los pobres, Pablo VI hizo lo mismo, pero nadie lo había hecho con tanta vehemencia como que por eso iba, visitaba las zonas suburbanas, no los grandes centros poblacionales y mucho menos las zonas de urbe. Yo creo que ese es un gran legado, es su humildad, desde el mismo nombre, Francisco, por San Francisco de Asís, número 1, y número 2, algo que no se ha mencionado y yo sí quisiera recalcar, es que quitó las cuotas para la iglesia, que le llamaban estipendio. Antes los sacerdotes cobraban por una misa, por un rosario, por un bautizo, por aplicar cualquier sacramento. Ya no es. Ahora, claro que la iglesia vive del apoyo de su feligresía, pero es voluntario. Eso es, para mi gusto, un asunto que no se ha abordado ahora tras su muerte. Licenciado Sepúlveda, de manera muy sucinta, ¿cuál sería para usted el legado de Francisco? Pues yo creo que una muy honesta lucha por tratar de cambiar algunas cuestiones ancestrales que tiene la Iglesia Católica, pero pues una reacción que le acotó en todo momento. Yo creo que avanzó, pero avanzó solo una pequeña parte de lo mucho que quería avanzar. Yo creo que deja un mensaje ambivalente por este lado, sobre la base de que sigue habiendo sectores dentro de la Iglesia Católica, pues muy conservadores, muy aferrados a dogmas, y yo diría que hasta prejuicios añejos, y que pues no es una buena noticia para un mundo que requiere espiritualidad, pero en condiciones diferentes a las tradicionales. Digo, las formas de las familias, pues ya no podemos estar partiendo de la base de la tradicional padre-madre, y sin embargo, bueno, pues yo creo que poco pudo avanzar en esta lucha en contra de las áreas reaccionarias, vamos radicales, a decir, o conservadoras de la iglesia. Raúl Rodríguez, a ver, 3 temas que están en el tintero en casi todos los medios del legado del Papa Francisco. 1, matrimonio homosexual. 2, divorcio y aborto. Y 3, mujeres sacerdotes. ¿Cuál para ti sería el más relevante de estos cambios? Yo creo que los 3, es decir, a partir de la opción por los pobres, que es clara y es definitiva en el pontificado de
Francisco, y a partir de que su llegada se da en medio de una crisis muy fuerte de la Iglesia Católica, en la que estaban muy confrontadas dos posiciones, una, vamos a llamarle progresista, y otra muy conservadora, porque eso finalmente es lo que lleva a Ratzinger a abdicar y a que llegue Francisco como la opción, pero a partir precisamente de ese optar por la pobreza, por la sencillez, yo creo que en el terreno de lo conceptual hay avance en los 3 puntos que acabas de mencionar. Es decir, sí hay un claro posicionamiento de respeto, de no discriminación por razones de género, una posición de apoyo, de respeto a la igualdad de género y una posición de clara apertura para que la mujer pueda tener una mayor participación, relevancia e incidencia en su fe, y que se deja ver inclusive en una de las últimas decisiones que toma antes de morir, al dejar como gobernanta, le llaman allá, a una mujer, a Rafaela Petrini, la convierte en la primera mujer en dirigir la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad de Vaticano y por lo tanto la gobernación del Estado Vaticano. Entonces sí hay expresiones muy concretas de esos cambios conceptuales que, estoy de acuerdo, topan con la burocracia de la curia y de los intereses políticos y económicos que hay desde siempre dentro de la Iglesia Católica. Pepe Ureña, un tema que sacó chispas fue el asunto de los divorcios, donde el Papa Francisco dijo que pueden recibir los sacramentos quienes se han vuelto a casar, pero algunos cardenales han dicho y expresado que los sacramentos se supone que el matrimonio es indisoluble. Es decir, que estaría viviendo en pecado quien tiene una nueva pareja. Es un punto, yo creo que muy álgido dentro de la Grey católica. Sí, ha sido una larga polémica que inclusive se dio en papados anteriores. Él reivindica el derecho de todo cristiano a recibir los sacramentos. Ese es uno de sus legados. Insisto, coincido con el licenciado, ciertamente hay cosas inconclusas. Por supuesto, el cambio no se da de la noche a la mañana. Un papado de 12 años como fue creo que fueron 12, ¿verdad? Sí, no, sí. ¿Perdón? Sí, es correcto. Sí, no son suficientes para hacer un cambio radical. Y él reivindicó ese derecho de los divorciados, también reivindicó el derecho de los homosexuales, de las lesbianas, y muchos lo interpretaron como que estaba legitimando la homosexualidad, el lesbianismo y los divorcios. No es así. Simple y sencillamente la Iglesia, según su concepto, según el concepto del Papa Francisco, decidió no meterse en las conciencias de las personas, no en esa parte. Prefiere respetar la fe a castigar de esa manera, a alejar a los católicos de la Iglesia. Y recordemos que esto es fundamental porque ha caído muchísimo la feligresía, los creyentes. En el caso de México, que llegó a estar en los 70s y 80s arriba del 90%, ahorita según los datos del INEGI, ronda el 70-72% de la población. O sea, él quiso salvar la fe por encima de los prejuicios. Por ahí leí en la mañana que la Iglesia Católica es una institución milenaria y que ahí sí se sabe hacer política. Y por cierto, el cartón hoy de Calderón en el Heraldo, que fue muy bueno, en el cónclave están ahí los cardenales y de repente entra un ganso y uno de los cardenales le dice al otro, en mención al ganso que entró, y le dice,
dice que sí sabe hacer elecciones. Ya dirán, ¿por qué, licenciado Sepúlveda? Y pues, si el problema es la elección, pues aquí tenemos personajes, Tadei, los magistrados del electoral, bueno, pues hacen verdaderas maravillas en este caso. Sí, bueno, evidentemente una elección tiene tinte político sin duda alguna y por lo tanto tiene en menor o mayor medida pues las pasiones propias, ¿no? Ahorita afortunadamente tomamos un curso incentivo para este proceso de elección del nuevo Papa con la película esta de Cónclave. Ahora todos somos expertos en este tipo de cuestiones, pero independientemente que es una ficción, esta película, pues bueno, sí retrata los ingredientes normales en cualquier cuestión de esta naturaleza y bueno, no dejan de ser los cardenales, los obispos e incluso los sacerdotes actores políticos en todo el mundo. O sea que entonces están caminando por esa misma vía. Yo lo que sí creo es que debemos de evaluar el posible avance, bueno, los avances, porque yo creo que sí hubo avances, habría que evaluarlos de acuerdo a lo que se requiere en este momento con fenómenos como la iglesia esta de allá de Guadalajara, que bueno, se convierte en una fuente de fanatismo brutal, el crecimiento de la Santa Muerte, por ejemplo, vinculada a todo un sector en lo particular, y en Estados Unidos, bueno, pues la cantidad de iglesias, negocios que hay, que son muchísimas. Entonces yo sí creo que habría que evaluarlo en base a lo que se necesita, o lo que se necesitaba, o lo que se va a seguir necesitando de una iglesia que es tan numerosa. Es cierto, ya no es lo mismo que antes, pero sigue siendo un número bastante importante de feligreses. Y Raúl, las profecías de Nostradamus, ¿llegará un Papa Negro? Bueno, cada cónclave reviven estas profecías. Se llegó a decir cuando la consagración del Papa Francisco que él era el Papa Negro, porque esto tiene que ver con que la Iglesia consideraba que un jesuita o un general de la orden, la cabeza de la orden, eventualmente sería el Papa Negro por la indumentaria, por la sotana negra con que se caracteriza la vestimenta de esta orden. Pero luego los teólogos, los vaticanistas, dijeron que no, ese no era el caso, toda vez que cuando llega Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, al trono de San Pedro, él ya no era el general de la orden de los jesuitas. Entonces se volvió a abrir la posibilidad de la llegada del Papa Negro. Y hay un candidato muy fuerte, negro, es de Nigeria, ¿no? El cardenal, no, de Ghana, de Ghana. es el cardenal de Ghana, que por cierto ha sido o fue durante estos 12 años de pontificado de Francisco, uno de sus principales opositores y que claramente se ubica en el sector más conservador de esta lucha que se abre cíclicamente al momento de designar a un papa entre los progresistas y entre los conservadores. Entre otras cosas, este cardenal de Ghana, quien por cierto era una cuestión de tiempo, porque él cumple 80 años en junio, a mediados de junio. Si esto se hubiera alargado más, no hubiera podido participar, ya no sería un cardenal elector y por tanto no sería papable. Él, entre otras cosas, y lo ha dicho con toda claridad, quiere volver al rito tridentino,
misa en latín, comunión de rodillas. Por supuesto que no reconoce otro matrimonio más que el que se da entre hombre y mujer, no reconoce o no acepta, digamos, la igualdad de género, es proclive a la discriminación por género, y bueno, pues ese eventualmente de llegar al trono de San Pedro, pues ese sería en términos objetivos, no de la profecía de Nostradamus, pero sí sería el primer papa negro. Y Pepe Ureña, ¿qué papel va a jugar Trump en esta elección? Pues no creo que tenga influencia en esta elección, o uno pensaría o desearía que fuera una elección democrática, justo como mencionaba hace rato el cartón de Calderón. No, yo creo que Donald Trump tiene una similitud con el cardenal de Ghana que nos ha descrito muy bien Raúl Rodríguez, pero más allá de eso, pues no creo o no se desea. Regresar a un conservadurismo como el que plantea este cardenal y que ejerce Donald Trump sería ir solo hay dos sexos, el masculino y el femenino, que lo deciden los órganos genitales. Ese sería una primera acción. O sea, echaría para atrás muchas de las disposiciones del Papa Francisco. Pero está el obispo de Texas también, como candidato de Trump, lo mismo que el cardenal estadounidense, Raymond Burke. ¿Son dos? Sí, no dudo de que él intente influir, él quiere meterse en todo, quiere ser, como decimos aquí, en una expresión, que quiere ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y así sucesivamente. Así es Donald Trump. No, yo no creería o no desearía que influyera de alguna manera. Y también desearía que la iglesia evolucionara. Tenemos una expresión muy rara en México que no corresponde, que dice se adelantó a su tiempo. ¿A qué tiempo? ¿Que abrió espacio? Pues es eso, es innovador, pero no es que se haya adelantado a su tiempo. Y en este caso sí es regresar el tiempo. Entonces, licenciado Sepúlveda, conforme a lo que hemos señalado hasta el momento, se ve difícil que sean regresivas las iniciativas que el Papa Francisco deja como legado de su pontificado. Pues vaya, yo creo que, vaya, por la información que yo tengo, por ejemplo, en el caso de los divorciados y demás, si bien cierto, acepta que reciban la bendición, pero no la comunión. Su posición sobre aborto era también inflexible, 100%. O sea, se ve que tuvo que condescender en muchas cuestiones. Digo, el jesuita de formación siempre son muy progresistas, muy revolucionarios, en fin, pero aquí yo sí creo que quedó pendiente esto. A mí sí me preocupa porque la forma en la que está aprovechando y utilizando su poder Trump se me hace escandalosa. Entonces digo, y luego tienen el sistema, se parece a algún caso que tuvimos hace tiempo aquí, hace 6 años, en México, donde el manejo del dinero hacía maravillas, definitivamente. Entonces digo, a mí no me sería raro que apareciera por ahí un nuevo papa que fuera Donaldo I, y eso sí sería muy complicado. Digo, este señor juega de veras sin la menor ética, sin el menor límite, y pues sí está loquito, ¿eh? Sí se le brinca la cadena. Pero sin duda, Raúl, el próximo Papa va a jugar un papel muy relevante en las relaciones internacionales del mundo. Yo creo que sí, y yo sí veo el riesgo de regresión, porque en estos momentos con Trump en el poder es claro que el conservadurismo está a todo lo que da. A mí me llama la atención, quiero creer que fue una simple coincidencia, pero a uno de los últimos
jefes de, bueno, no jefe de Estado, porque en este caso es el vicepresidente Vance, fue de los recibidos por el Papa Francisco. Fue el último, ¿no? El último Sí, que... y Vance, bueno, pues es un católico, Pero conservador. Conservador, profundamente conservador. De manera que, bueno, creo que el riesgo no está conjurado. Ojalá llegaran a prosperar en estos procesos del cónclave, que yo no coincido mucho en que sean democráticos. A mí la palabra democrática me suena a que tiene la participación del ciudadano común, del pueblo, y aquí se trata de votos de iguales que han llegado con determinados apoyos, determinados grupos, determinados intereses. Entonces ahí lo que hacen es tomar acuerdos para decir, a ver, pues apóyame a mí, y ellos son los que votan. Estamos hablando de 138 cardenales electores. Ahí van a tener un tema que seguramente van a resolver de acuerdo con la Constitución Apostólica. Creo que nada más pueden participar en un cónclave 120 cardenales. Están sobrando 18, pero pues de alguna manera lo resolverían. Digo, ¿qué más da decirles? Pues sí vengan. Y es que el cálculo falló porque eventualmente de esos 18, la gran mayoría, a mediados del año que entra, cumplían los 80 años y se ajustaba el número del colegio cardenalicio a los 120 marcados por la Constitución. O sea que para ti lo democrático es que el pueblo elija. Es el voto no del pueblo. Un grupo selecto de 120 y tantas personas. Exactamente, ¿no? Como la reforma judicial. No sé, así lo vislumbro yo y estamos hablando del Papa, no de la reforma judicial. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con ustedes y vamos a hablar ahora de lo que publicó José Ureña el domingo y el lunes. A ver, Pepe, eso está muy candente. Y luego con las cifras que hoy se dieron a conocer en Palacio Nacional, que de acuerdo a la presidenta han disminuido un 32.9%, 33% el promedio de víctimas de homicidio doloso entre septiembre del 24 y el 21 de abril del 25. Vamos a una pausa y regresamos con este tema.
Bueno, ya regresamos a la mesa virtual aquí en Entre Líneas. Se encuentra con nosotros Raúl Rodríguez, José Ureña y Juan Manuel Sepúlveda. El siguiente tema, algo controversial y conectado. Por un lado, los narcocorridos, por el otro, los spots publicitarios del gobierno de Estados Unidos que están pasando en México. Y si a eso le agregamos lo que publicó José Ureña el domingo para lunes y de lunes para martes, que ya al parecer exfuncionarios y políticos de la 4T serán sacrificados para ser llevados a Estados Unidos a juicio. Todo esto da un caldo de cultivo que, híjole, habrá que ver, habrá que vivir para verlo, Pepe. Sí, bueno, es una tarea pendiente de Donald Trump y por supuesto que quiere hacer o quien está llevando a cabo las negociaciones para exigir la entrega de esos políticos es la secretaria de Seguridad Interior, la Homeland Security. ¿A la que le robaron el bolso? A quien le robaron su bolso, así es, en Washington. Y qué bueno que no fue un latinoamericano, porque si no... No, un blanco y $3,000, ¿no? O sea, sus cosas, su identificación, bueno, ya no podía entrar a la Casa Blanca, claro, le dan una nueva identificación, pero mientras tanto, pues así. En fin, sí, es ella la que está pendiente de las negociaciones. Y por supuesto, esto no se hace ni de la noche a la mañana, ni se hace sin revisar expedientes ni reclamos. Ya se verá cómo se actúa, cómo se negocia. Porque pero tú ya diste pistas. Escribiste un exsecretario. ¿De Estado? De Estado. No reciente, así no es. Reciente. Luego dijiste gobernadores. Dije un secretario en funciones. Otro secretario en funciones y gobernadores. Y bueno, para todos es sabido. quién es. Un gobernador. Del norte. ¿Cómo no? Pongámosle nombres. No, no digo no porque hasta que se ventilen públicamente, ¿no? Este es un asunto de secrecía porque, por supuesto, no es un solo gobernador, son varios, pero ponen énfasis en uno de ellos. También hay un dato nuevo que hoy capté, que es que hay un gobernador que estaría negociando ser testigo protegido. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos no pediría su extradición. Y porque le han solicitado, y en esto interviene la Fiscalía General de la República, le han solicitado información de señalamientos muy específicos, como el que le hizo Ismael El Mayo Zambada a Roberto Chamoy. Entonces, esa es una versión que ya anda circulando en el gobierno, que él estaría gestionando para protegerse de la entrega. Ojo, aquí no hablamos de extradición. Eso incluiría un proceso de detención, llevarlo a juicio. Primero desaforarlo, Luego, detención, llevarlo a juicio. Pero a ver, el principio de la 4T es, no me vengan con que la ley es la ley. Bueno, estamos hablando de que... Ponen un avión, lo cruza al otro lado y pisa suelo estadounidense. Y aquí te tenemos una orden y para adentro. Bueno, con la mano sutil de Estados Unidos, así como lo hicieron con 2 narcotraficantes el 26 de julio pasado, pues yo creo que es fácil que lo hagan, ¿no? Cuando ellos quieran, de la forma que ellos quieran, con otro personaje, ¿no? Pero claro, estamos hablando siempre de supuestos, pero en este momento solamente lo corroborado es que sí se ha presentado ya una primera lista de personajes que son señalados por Estados Unidos, ojo, por la justicia estadounidense, como presuntos personajes con nexos con el crimen organizado. Pero también se ha actuado de manera unilateral en otras ocasiones. Recordemos el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasó con él? En una ocasión, en una entrevista, yo le preguntaba al general Cienfuegos en aquel tiempo, ¿por qué no se coordinaba con la DEA? Y dijo que para él, para el ejército, no eran confiables, que él prefería entenderse con el Comando Norte. Y tuvo una frase literal: la Marina sí se entiende con la DEA, allá ellos. Entonces él se negó a colaborar con la DEA. No sé si habrá incluido para su detención en Los Ángeles, porque al final su liberación tuvo la injerencia de 2 presidentes.
el presidente de México, que era Andrés Manuel López Obrador, y precisamente Donald Trump. Fue así como se logró que se regresara a México, porque se lo pidieron los altos mandos del ejército al entonces primer mandatario mexicano. Pero, licenciado Sepúlveda, en la mesa también están los narcocorridos y los spots publicitarios del gobierno de Estados Unidos, que ha causado revuelo en la clase política. Bueno, vaya, el estilo distractor es muy claro, ¿no? ¿Cuál es el problema grave? Ahora resulta que son los narcocorridos. Que la gente de veras, bueno, piensan que la gente se vuelve delincuente o se enrola en el narco por el narcocorrido. Pues digo, a mí se me hace tonto. A mí se me hace que la gente, los jóvenes se enrolan en el narco por el ejemplo de impunidad que tienen. O sea, yo creo que todos los corridos de narcos que no sabemos y demás tienen mucho menos impacto que el ir a saludar a la mamá del Chapo, por ejemplo, ordenar la libertad de Ovidio. O sea, estos mensajes de impunidad que en el fondo lo que se maneja en los narcocorridos es eso, es el triunfo del ciudadano común sobre la ley, sobre el gobierno, en el caso particular. Esa es la gracia, ¿no? de esto. A mí me parece que es lamentabilísimo que se tome como pretexto esto. Y sí se corre el riesgo de volvernos una sociedad oscurantista donde, bueno, hasta de pensamiento se puede cometer delito. Y yo creo que el problema más que nada es acabar con el ejemplo que se le da a los jóvenes de que el esquema de los narcos es un esquema exitoso. Lo otro, lo de los spots de la simpatiquísima mujer esta que es la directora o de La seguridad secretaria de Defensa. interna, la secretaria de Gobernación norteamericana. Bueno, pues nos habla, en primer lugar, de este mito de que ha sido muy exitosa la gestión de la presidenta en su relación con Trump. Digo, bueno, pues ahora sí que nos han dado con todo. O sea, es una falta de respeto absoluta. Y luego, pues vaya, están aplicándole un poco sopa con el propio chocolate, porque resulta que apretándole la cola a muchas gentes, ahora se la apretaron a Televisa y Televisa permite la promoción de estos, que vaya, no pasarían, ya no digamos comisión de un delito, o sea, vaya, es evidente que es denigrante, es evidente que son mensajes de odio racial y demás, cómo nos califican de manera global como bandidos, o sea, vaya, tapando una realidad. O sea, nos quieren correr de veras porque todos somos criminales los que estamos en Estados Unidos. De veras, todos los migrantes es gente enferma mentalmente o delincuentes que quieren ir a delinquir de aquel lado. Hay millones de gente que salen a tratar de sobrevivir en condiciones trabajando, y lo vemos con nuestros mexicanos de la manera como se trabaja allá para ganarse los dólares. Entonces, pero yo por eso digo, yo no creo que vayan a ir más arriba de lo que se ha manejado ahorita, porque mataría a Estados Unidos la gallina de los huevos de oro. Así nos tiene agarrados de la gallina. Pero a ver, Raúl, la noticia que se dio a conocer ¿fue viernes o sábado santo? La llegada del cártel Jalisco a una población de Michoacán que fue vitoreada por los pobladores y que luego el gobernador dijo, no, a ver, estos son los mismos que alaban a quien los mata. O sea, desdeñando lo que está pasando, la realidad que está pasando en su entidad. A ver. Eso es muy grave, ¿eh?
Sí, sí, es realmente grave que se den esas manifestaciones del crimen organizado sin que la autoridad tome alguna posición o alguna decisión al respecto. Pero estamos hablando de lo mismo, o sea, en el caso del desfile de esta población En Michoacán. michoacana de nombre muy difícil, pues es la propaganda de los grupos criminales, ¿no? Que cumple funciones específicas de convencimiento, ¿no? De decirle a la gente, mira, vente acá conmigo, yo te doy, te protejo, ta, ta, ta. Es lo mismo, o sea, no aceptar que, por ejemplo, yo de entrada digo, no estoy de acuerdo con una prohibición de los narcocorridos, pero cumplen funciones de propaganda. O sea, no es que ay, nada más lo dijeron y por eso, como somos unos Pero tontos, vamos a caer, ¿no? de todo Cumplen se hace una función de apología, de propaganda, ¿no? todo se hace Y apología, ahora, se hace el del tema, amor, se ahora hace... esto aunado al tema del famoso spot de la secretaria de seguridad que no puede tener segura ni su bolsa, eh, no se está cometiendo ningún delito. Delito. No veo, no acabo de ver la asociación, la veo muy forzada con el trato de uno para otro, es decir, por razones del dejar hacer, dejar pasar, del libre comercio, en México hubo modificaciones a la ley de telecomunicaciones que antes sí prohibía expresamente este tipo de expresiones mediáticas. Ahora no, ahora con que compres el tiempo, pues es más que suficiente. Allá de la conciencia nacional que tengan quienes están aceptando ese pago para transmitir el mensaje, ¿no? Que debería ser, bueno, pues esto yo no lo voy a transmitir, ¿no? Aunque me pagues lo que me pagues, pero bueno, pues aquí decidieron, pues tú vas a pagar, Pero pues es órale, autocensura, ¿no? va el mensaje, ¿no? Pues, autocensura, pero a partir de una convicción, ¿no? Es decir, ¿por qué van a denigrar a los migrantes mexicanos y nosotros vamos a reproducir aquí la idea de esta señora o de este gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo sí veo ahí que debe haber prudencia en cuanto a lo que significan estos mensajes, es decir, hay funciones propagandísticas específicas que se cumplen. O sea, no aceptarlo sería tanto como negar las funciones de la propaganda, sería tanto como negar las funciones de Goebbels, sería tanto como negar ahora en términos más actuales la mercadotecnia política, ¿no? Entonces yo así es como lo estoy vislumbrando. Pepe, ¿tú cómo ves esta situación? Bueno, hay un problema de legislación. La legislación no lo prohíbe y hoy precisamente la presidenta decía en su conferencia mañanera que por qué se quitó esa prohibición. Pues lo Bueno, quitaron en el sexenio pasado, ¿no? así es. Sí, en el año pasado. Dice que va a investigar por qué. Bueno, pues a mí me parece que sí se viola el derecho a la libertad de expresión, pero coincido plenamente con Raúl. O sea, ¿qué se hace? Pregonar, elogiar, hablar sublimar. Estamos sublimando justamente a quienes cometen delitos, exactamente en ese sentido. Ahora, para los personajes de ese tipo de corridos, es un orgullo estar en los corridos. Inclusive había un señor en Saltillo, lo narró Catón, había un señor que se dedicaba a componer corridos y ya iban los narcotraficantes a pedir que les compusieran corridos. Y uno de ellos era tan de baja monta, pero quería su corrido, su composición, que le dijo, no, usted no merece un corrido, usted a lo sumo merece media estrofa. Y se negó a hacerle el corrido porque no tenía datos que destacar. En fin, pues son historias y yo creo que en este caso no se cumple eso de prohibido prohibir. No se cumple la máxima de la 4D, prohibido prohibir. ¿Por qué no mejor hacer que esa gente se reinserte, hacer una campaña y ofrecer servicio para que la gente no viva de eso y ofrecerle buena música? Pues en fin,
estamos en un dilema y a ver cómo lo resuelven, pero siempre vamos en México apostando, aprobando lo que se nos ocurre. Si hoy hay un asunto en una escuela de que un niño se cayó en los pozos, se ordena modificar la ley para prohibir que haya un pozo en una escuela en lugar de proteger ese pozo de la escuela. ¿No? De ahí el refrán de ahogado el niño, se tapa el pozo. Yo creo que debiéramos ser mucho más, cultivar mejor a la población en lugar de ir a la censura. Licenciado Sepúlveda, pero ¿qué diferencia hay entre los corridos revolucionarios que exaltaban la figura de los aquel entonces revolucionarios, a Zapata, a quienes La mataban, mayoría a delincuentes. los corridos, a los narcocorridos? ¿Cuál es la diferencia? A ver, yo defiendo la libertad de poder hacer No, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Del tema que quiera no hay. Sí, cuidado, y ahí sí retomo un poco lo que dijo don Raúl hace un momento. O sea, hay que verlo en su contexto. O sea, esto de cantar un corrido que siempre se habla de manera muy periférica de los asuntos, a presentarse y exhibir las fotos del señor Mencho y todo aquello, yo creo que allá hay diferencia. O sea, eso no es una simple pero presión. cuando había corridos revolucionarios no se tenía la tecnología de ahora. Y además, todos eran poco recomendables definitivamente, sin duda alguna. Y vaya, yo sí creo que se vale hacer narcocorridos, pero no se vale eso de que hago mi presentación y exhibo las fotografías de delincuentes que están sujetos a órdenes de aprehensión y demás. Eso sí, yo creo que se incurre en delito, no por la expresión cultural ni musical, simplemente porque eso sí es apología del delito y vaya a hacer una loa a delincuentes con fe, vaya, que están incluso buscados por la justicia, ¿no? A ver, Raúl, pero no me quiso responder específicamente el licenciado Sepúlveda. ¿Cuál es la diferencia entre un corrido revolucionario, donde se exaltaban las figuras de principalmente Zapata, a los narcocorridos de ahora? ¿Cuál sería la diferencia? Pues justamente esa, ¿no? En los ¿Cuál? revolucionarios se exaltaba la figura de personajes, No, pues se exaltaba que se mataban protagonistas de la revolución, y ahora aquí se exalta a narcotraficantes. El corrido revolucionario en su momento, yo creo que se asumía por alguna parte, una gran parte de la población, como el estar haciendo apología. Voy a utilizar un término que utilizaron cuando el levantamiento zapatista, estaban haciendo apología de transgresores de la ley, que finalmente eso eran los revolucionarios. Pero además los corridos revolucionarios eran informativos porque le decían a la población qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pues sí, bueno, pues cumplían con ese papel, ¿no? Pero finalmente, pues, son expresiones culturales. Y populares. Yo insisto que propagandísticas de determinada tal o cual cosa, ¿no? ¿Y siempre ha funcionado así o no, José Ureña? Bueno, a ver, yo quiero entrar al debate que se ha abierto sobre la diferencia. Aquellos eran luchadores sociales y estaban contra una dictadura. En ese sentido, había una causa popular, lo que no hay en los narcocorridos, número uno. Y de los pocos que recuerdo, no se elogian matanzas, se elogian triunfos de la toma de Juárez, la toma de la Ciudad de México, muchas cosas, por el Zacatecas, Aguascalientes, pero no se elogia la matanza así como se hace con los narcocorridos, número uno. El único corrido que medio recuerdo que hable de drogas es de la cucaracha, de que dice la cucaracha puede caminar porque le falta marihuana para fumar. O sea, pues era nada más para hacerle verso y todo lo demás, y era gracioso pues, lo que decían, pero más allá de eso, no hay la figura como señala el licenciado Sepúlveda, eso de presentar e interpretar un narcocorrido y poner ahí a los personajes a pantalla gigante
para que la gente los elogie y les aplauda, que es el otro fenómeno. O sea, hay una movilización social a su favor. Eso es lo que por lo menos sí debe prohibirse. Sí, pero también acuérdense de los corridos de la Delita, el otro corrido que invitaban a unirse a la bola, a la famosa, ¿cómo le decían? A la revolución, ¿no? Pero La bola, vámonos a la bola. Vamos a la bola. Vámonos a la bola. Sí, tampoco nos podemos poner muy técnicos porque por ahí, vaya, hubo un tiempo en donde se atacaba que la marcha de las letras de Criqui era media pornográfica cuando hablaba de la A, por ejemplo. Hay un libro de Monsiváis donde habla de la cantidad de canciones populares mexicanas que se modificaron por la intervención de la iglesia, donde le cambiaron términos y demás. Digo, eso sí se me hace peligroso, definitivamente. Pero insisto, aquí lo importante es que el corrido canta lo que la gente ve. Vaya, la realidad. O sea, y la narcocultura es una realidad en este país, definitivamente. Como la Ahorita, discriminación, pues, como la violencia contra la mujer, como muchas otras cosas. Ven cómo el ratón incluso doblegó al presidente de la República, lo tuvo que poner en libertad. O sea, de ese tamaño es la fuerza. Yo pensé que estaba hablando del ratón vaquero. No, el ratón, como conocen a Ovidio de cariño. Pues a propósito, narcocultura. a propósito saber también de prohibiciones, a propósito de prohibiciones de la iglesia de canciones, había un bolero que dice, aunque no quieras tú ni quiera yo, originalmente decía, ni quiera Dios. Entonces brincó la iglesia y se modificó, aunque no quieras tú ni quiera yo, lo quiere Dios, ¿no? Esa es una canción de Pedro Infante, ¿no? Creo. No, pues no sé si la cantaba Pedro Infante, pero bueno. Bueno, conclusiones. A ver, y ya nos faltó decir, se presume ahora que bajaron los homicidios dolosos un 32.9%, Pepe. ¿Será? Bueno, siempre el gobierno en turno ha dicho que va a la baja, ¿no? En el sesión pasado se decía que iban a la baja, aceleradas reducciones cotidianas, y al final terminó con que hubo, por unos cuantos, no llegó a los 200,000 ejecutados. Me dijo que ya no había huachicol. Inclusive muchos grupos, muchas organizaciones civiles denunciaron que en lugar de acreditar los muertos o contabilizarlos como debía ser, los mandaban a desaparecidos. Sencillamente ya no los encontraban. Y ahora nos enteramos que efectivamente subieron las dos cifras, los desaparecidos y los muertos, lo cual habla de que la violencia sigue imbatible. No hay cómo rebajarla. Y ahora bien, hay que ver si más adelante no nos da la sorpresa con que la estadística está truqueada. Bueno, como decía el clásico, cuchareada, porque ese es otro tema. Las cifras las maneja el gobierno y no tenemos más que referencias de organizaciones civiles, y para desgracia ya ha muerto una de las luchadoras sociales que daba cifras sobre el secuestro, o sea, el de la agrupación Alto el Secuestro. Aunque esta organización sigue trabajando, realmente ya no tiene los instrumentos ni los recursos que le aportaba su fundadora en aras de dar la cifra real, la estadística, el panorama que tenemos en el país. ¿Se cree este porcentaje, licenciado Sepúlveda, de la disminución del 32.9%? No, vaya, es una manipulación brutal. Juegan con diferentes cifras y las acomodan. Un día toman en cuenta las cifras de las procuradurías que se basan en averiguaciones, pero cuando ahora los sicarios tiran su basura, como ellos le llaman, o sea, matan a la persona, pero la desaparecen. O sea, nada de que te van a dar acta de defunción y nos echas a perder nuestro rating. Entonces, es una locura. Si vamos sumando, el problema es que ya se les va a acabar.
porque si vamos sumando las cifras en las que va reduciendo, pues resulta que ya les vamos a salir a deber. O sea, choca con la más elemental prudencia de ver lo que está pasando todos los días. Y además, la actitud que tienen los grupos delincuenciales. O sea, aquí sí, como dijo el clásico, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud, están manejándose por todos lados, haciendo, ¿cómo se llama?, publicidad, repartiendo, ganando adeptos sociales y todo aquello, y pues están tan gordos como antes. Vaya, seguimos con el espejismo. A ver, Raúl, un minuto nada más para precisar esta información. Dice Omar García Harfuch, se detuvieron a 18,712 personas de octubre a abril. 18,712 personas. ¿Y en qué reclusorios están? Porque dicen que son por delitos de alto impacto. Yo quiero saber en qué reclusorios están. Porque no creo que haya cabida para estos 18,000. Pues a lo mejor están en la cárcel de Bukele allá en San Salvador. Habrá que revisar de veras. Sí. No lo sé. A ver, aquí el punto es aquí que la cifra dada a conocer parece no tener coincidencia o explicación con lo que estamos viendo cotidianamente de violencia en el país. Y en todo caso, bueno, pues son cifras oficiales que tendríamos que contrastar con cifras que producen organizaciones independientes no gubernamentales para poder tener una idea más o menos clara de por dónde andamos. Esto es cuando se sacó la estampita contra el COVID, ¿no? A ver quién lo cree. Bueno, ya nos vamos. Gracias al licenciado Juan Manuel Sepúlveda Falla, comentarista político. Buenas noches, licenciado. Buenas noches para todos. Gracias a José Oreña Velázquez, columnista político. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Y gracias a Raúl Rodríguez Cortés, periodista del Universal, columnista también. Gracias, Raúl. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches.